El paisaje gomero está humanizado. El hombre gomero luchó contra la inclinación del terreno. Convirtió, tras una lucha titánica, las pendientes de las laderas en bancales horizontales para sujetar el terreno y poder cultivar. Colosales muros de piedra se fueron levantando por toda la isla, creando un paisaje modelado por la piedra y el hombre. No se hizo nada fácil, aunque nos puede parecer que estos muros de piedra levantados son algo muy sencillo en absoluto. Requieren toda una obra de ingeniería, un conocimiento de la piedra, de dónde dar el golpe, de qué manera ubicarlo, para que estos paredones duren 50, 60, 100 años y se mantengan ahí todavía en pie. Esta piedra es la que estamos colocando. Entonces esta piedra, vamos a ver si está a hilo. Está un poquito fuera. Hay que meterla para adentro. Entonces cogemos la barra y le damos así. Va rodando la piedra para adentro. Volvemos, torcemos. Ahora está esto fuera. Esta parte aquí está fuera. Cogemos la mandarria, le damos la barra, se llama esto una masa. Y cortamos aquí. Dejamos esta pieza y cogemos este martillo para cortar este picacho, que es más liviano. Esto que está aquí. Encajada una con otra. Esta está pisando una sola, pero esta pisa las dos, ¿las ves? Y esta. Pisando dos. Y esta coge esta y esta. Las va cruzando. Aquí tenemos otra contraesquina. Esta. Tampoco puede subir más alta que esta. ¿Por qué? Porque entonces no sienta esta, la próxima. Tiene que estar más baja que esta o a nivel. Entonces estos son ripias. Ripia quiere decir para que no queden los huecos, cogemos y ponemos esto así, ¿no? ¿Entiendes? Para que quede la pared protegida. Pues la piedra antes se hacía en las casas porque no había bloque. Entonces había que trabajar la piedra. La piedra era una cosa que la tenías a la mano para todo. Para hacer las paredes, para hacer la finca, para hacer una cuadra, para hacer una casa, todo era la piedra, solo la piedra. La piedra la tenías aquí como para todo. La cantera, tenías una cantera y si no, pues tú tenías así una casa. Y si no tenías que piedra en tu finca, tenías que ocuparle al vecino si tenía una cantera para dejarte sacar la piedra para surtir la casa. Entonces se cogía con vacas, se llevaban arrastrando, jalando, en una corza. Una corza se llama una madera que tiene dos ganchos, dos ganchadas, le cortas adelante para que no se emporre en el suelo y eso le pegas ahí piedra y la arrastras hasta la casa. Lo primero que se hace al hacer un paredón es abrir el cimiento, que es las plantas primeras que se ponen, abrir un cajón grande, una base grande, según la altura que tiene el paredón. Si el paredón tiene 5 metros, le das 3 metros de base, abajo. O tiene 6 metros, le das 3 metros de base abajo. Según el terreno tienes que hacer las paredes, ¿no? El terreno pendiente tienes que usar piedra grande y profundo por abajo, bajarla bastante. ¿Qué pasa? Que en el terreno parejo, llano, las paredes son más bajas y el cimiento no es tan bajo tampoco. Y las puedes trabajar con piedras más pequeñas. Pero en terreno pendiente tienes que trabajar con piedra grande y profundidad por abajo. En la cuadrilla son 7 hombres trabajando aquí en la pared, en la sorribando, entonces tienes un maestro pedrero y un sirviente, uno que le sirva piedras a él, le ayuda a entallar piedras, le ayude a acercar, a dar el tumbo, le ayude a calzar, porque hay que calzar. Tú levantas y él calza. Calza firme y ya está. Mientras tú colocas esa piedra, el peón te está trayendo la otra. Y te la tiene ya medio entallada. Bien calzada. Bueno, este es otro paredón que vamos a empezar a hacerlo. Tuvimos que abrirlo, la piedra para atrás, relleno, y ya aquí, como ya tenemos aquí unas piedras que ya esto es el firme, ya para abajo no podemos seguir, ya aquí se puede hacer pared, se puede implantar la pared, vamos a empezar a implantarlo. Siempre a ras del que viene, del que se queda, para llevarlo uno con otro.
Alzala bien para que no se venga hacia atrás. Nunca el relleno que se le echa atrás, nunca que levante más que la pared, que la piedra que se pone. Que esté más o menos parejo con la pared. Vamos a ver. José Gabriel Clemente es maestro pedrero y le ha sido encargada la restauración de una pared que se cayó en Hermigua a causa de las fuertes lluvias. Sobre la base del muro, Gabriel continuó con la colocación ordenada de las piedras hasta alcanzar una considerable altura. La piedra tiene que quedar sentada aquí delante para que no se vuelva al paredón otra vez, bien calzada aquí atrás, para que no se menee la piedra, porque si seguimos montando y no se calza, se puede ir la piedra para atrás o para adelante, si no está sentada. Vamos a colocarla. Vamos a calzarla. Se lo echamos aquí atrás, en la base, para hacer la base, de atrás adelante, para que tenga la pared no tenga mucha tierra cerca porque se va otra vez. Y teniendo el relleno aquí atrás, no se puede ir la pared. Tengo el lecho de la piedra que va abajo, a la parte baja. Ahí. Y este es el recibo. El recibo de la piedra. Se calza. Vamos a quitar aquí un piquito más. Ahí. Y aquí, para que reciba, tengo que quitar aquí otro poquito. Para poder poner después otra piedra encima. Vamos a ver. Estamos ya afuera. Hay que darle un poquito para adentro con el martillo. Vamos a calzar la piedra. Aquí. ¿Sí? Esta. Ahí. Ahí no se va la piedra ni para adentro ni para afuera. ¿Te das cuenta? De esta altura ya emparejamos con aquello que está allá. Para la derecha. Y después ya nos queda el pedacito este que está más bajo, para trancar el paredón ya en lo viejo, en lo que se cayó, en la parte que quedó, vaya. Después de unas horas, el paredón ha alcanzado la altura suficiente y el maestro pedrero procede a levantar el forro, que es la terminación del muro que almacenará y sujetará la tierra fértil para el cultivo. Estamos enrasando el paredón, estamos ya arriba en la cima, enrasándolo. Tenemos que buscar las piedras competentes como para eso, para enrasarlo, así, que sea las piedritas planas de arriba, para que venga bien parejo esto, como esta. Para luego echarle un poquito de tierra atrás. Estamos echando la tierra al paredón ya. Aquí yo por lo menos la suelo echar así, para que si acaso queda algún cayón que vaya rodando hacia el fondo de la pared. Vamos a terminar de echarle la tierra al paredón para empezar a emparejarlo ya. Ahí. Un muro de esto no se va nunca, en la vida ya puede pasarlo por encima lo que le pase. Porque ya está trancado piedra con piedra y sin revuelto. Solo piedra con piedra. Esto no se va nunca. Ya puedes montar la carga que le pondréis encima. Gandolas y lo que quieras montarle. Pues esto tiene una base muy grande de piedra y colocada, bien sentada, y esto no se va.
Algunos de estos paredones disponían de unas escaleras construidas con piedras salientes en el mismo muro, que facilitaban el acceso de unos bancales a otros. Manuel Raya es el maestro paredonero de la Escuela Taller de Vallehermoso, que con un equipo de gente se encarga de restaurar los paredones de la localidad. Un día normal es de decir, bueno, pues hoy vamos a ir para tal lado a hacer un muro. Pues vamos a hacer un muro. Llegamos, nos ponemos en acuerdo los compañeros y tal. Empezamos unos a tallar la piedra y otros a poner. Y si acaso se ve alguna cosa que hay que corregirla, pues de unos a otros nos corregimos. Siempre fijándonos para cómo están las reglas, cómo está el hilo y tal, para corregir. Si había gente para eso, pues unos días íbamos entallando y otros días íbamos poniendo. Pero si no, el mismo que las ponía tenía que entallarlas. Entallarlas se llama hacer lo que está haciendo Guillermo. Que no es igual yo llegar ahí y coger la piedra allí y ponerla, que tener que entallarla. Entonces es decir que es un trabajo que va avanzado, porque el tallador, el que entalla la piedra, es que sabe ponerla. Bueno, ha cambiado mucho por el sentido de que anteriormente pues se trabajaba puramente a lo bruto. Hoy llegan las máquinas, le ponen a usted la piedra ahí, le ponen el cemento y todo, y se adelanta más el trabajo. No es igual. Donde hoy mismo se emplean 2 obreros, anteriormente había que tener 5. En La Gomera, a partir de la segunda mitad del siglo XX, la piedra pareció vivir un lento declinar, cuando el cemento y el hierro sustituían pausada, pero inexorablemente su dominio. Pareció que con los nuevos tiempos la piedra simbolizaba lo primitivo, lo emanado por la naturaleza. Se sumió en la ignorancia, cuando no fue escondida, disimulada. Hay un pie de romance en La Gomera que decía: ¿quién ha visto en el cercado casa de cemento armado? Eso significa que la piedra ha quedado relegada a un segundo plano. Pero estamos viendo, poco a poco, estamos viendo un resurgir de nuevo la piedra, ¿no? Volvemos a ver cómo se hacen los paredones con piedra seca, volvemos a ver casas que se hacen de piedra, y sobre todo lo que está adquiriendo cada vez más importancia es la tosca, el trabajo de la tosca o la toba, ¿no? Trabajo muchas veces mucho más delicado. Hoy de nuevo parece resurgir la piedra, vuelve a recubrir los muros de los hogares, se vuelven a alzar impresionantes farallones en las carreteras. Los maestros que la trabajan son valorados por su labor. Muchas cosas han cambiado en la isla, pero la piedra parece inmutable, presente en la vida del gomero. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita, y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.